Salmo 136, verso 1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. A el único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Amén. Hermanos, y este es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros encontramos en toda la revelación, comenzando con este libro del Génesis, que es el que hemos estado estudiando, conociendo al ser de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar esta clase. Señor, tu misericordia es para siempre, Señor. Tú eres el Dios misericordioso, Dios de dioses, Señor de señores, el que reina, el que has mostrado tu poder, Señor, a través de la creación, tu deidad, tu sabiduría, Señor. Padre, no hay un Dios fuera de ti, Señor. Y es a ti, Padre, quien como iglesia queremos conocer, queremos honrar, glorificar, Señor. Y aún comenzando en este libro, Señor, queremos conocerte. Padre, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a que podamos cada vez verte, Señor, como eres, que cada vez nuestro pecado, Señor, sea menor y nuestra santidad, nuestro amor por ti, nuestra devoción, nuestro conocimiento de ti, Señor, nos lleve a vivir de una vida sabia, Señor, una vida que dé gloria a tu nombre. Padre, gracias por todo este tiempo, Señor, que nos has permitido como iglesia en este libro. Gracias por permitirnos congregarnos en tu día, como hemos orado, Señor, el día del Señor. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que nos bendigas, que te glorifiques en esta clase y en todo lo que hagamos como iglesia, Señor, el día de hoy. De verdad, Padre, bendícenos, Señor, te necesitamos. Tú eres el Dios todopoderoso y grande en misericordia. Y es a tu misericordia, Señor, que hoy queremos apelar, clamar, Señor, por favor. Ten misericordia y bendícenos, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar en el libro del Génesis. Hoy va a ser nuestra última clase porque vamos a estar viendo el capítulo 50, el último capítulo de este libro. Hermanos, nosotros sabemos que toda la Biblia es importante. Toda la Biblia y cada libro en ella es la palabra de Dios. De hecho, Pablo lo enseña, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la palabra de Dios merece, hermano, nuestra atención, nuestro estudio, nuestra dedicación, toda la palabra. Pero, hermanos, si hay un libro que es bien importante, indispensable, de hecho, es el libro del Génesis. Hermanos, nosotros si sacamos algún libro de la Biblia, por ejemplo Habacuc, alguno de los profetas menores, nosotros probablemente vamos a tener un entendimiento general de la Biblia. Pero si nosotros sacamos Génesis, hermano, de la Biblia, poder entender el resto de la palabra de Dios va a ser muy difícil. O sea que Génesis, hermano, por eso es que es el primer libro de la palabra de Dios. Es un libro importante, los primeros 11 capítulos, hermano, como hemos visto, nos enseñan muchas cosas acerca del ser de Dios y por supuesto el resto del libro. Pero si nosotros no tenemos un conocimiento del Génesis, hermanos, el resto de la Biblia nos va a parecer impenetrable. Todo el resto de la Biblia, hermanos, depende de este libro. Toda la Biblia depende, hermano, de este comienzo, de cómo fue que Dios hizo todas las cosas, cómo fue que el pecado entró en el mundo, la promesa, de dónde surgió la nación de Israel, por medio del cual vino Cristo. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos este libro y crezcamos en ese conocimiento para así poder entender el resto de la palabra de Dios.
Hermano, como hemos dicho otras clases, el libro del Génesis es un libro altamente teológico, es un libro que nos enseña muchas cosas sobre nuestro Dios. Este libro de Génesis, esto es a modo de introducción, hermano, para entrar al capítulo. Como les digo, es la última clase. Dice, este libro, hermanos, nos enseñan, introduce temas principales que vemos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, vemos que se desarrollan conceptos básicos del hombre, del ser de Dios, de la creación, del pacto, de la justificación, del plan de redención. Hermano, todo esto lo vemos nacer en este libro, a excepción de, por supuesto, de Dios, que sabemos que Dios es eterno. Hermanos, nosotros en lo que hemos hecho hasta ahora, hasta este capítulo anterior, hemos paseado a lo largo de este libro y hemos visto varios temas principales en este libro. Sabemos que este libro fue escrito por Moisés, es el primer libro de la ley, el Pentateuco. Lo habíamos dividido en dos partes, del 1 al 11 y del 12 al 50. Y por ejemplo, hermano, en esa primera parte vimos la creación, la tentación, la caída, los dos hermanos, a Set y a sus descendientes, el pecado. Vimos la historia del diluvio, de Noé. Vimos también la vida posterior a Noé, después del diluvio, sus descendientes. Luego vimos el tema de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Y ya en el capítulo 12 comenzamos a ver a los patriarcas. Comenzamos a ver a Abraham desde el capítulo 12, a Isaac, capítulo 25, Jacob, capítulo 27, y al último del hijo de Jacob, a José, que es como que el tema, la figura central de esta parte final de este libro. Y como les digo, hermanos, cada tema que nos enseña este libro, cada tema que enseña este libro, nosotros aprendemos algo más grande del ser de Dios, de la creación, hermanos, que era lo que yo les decía. Este libro, hermanos, y toda la Biblia es sobre Dios. Ni siquiera sobre el ser de Israel, la nación de Israel, no es sobre una misma creación. La creación es la revelación de Dios, es Dios dándose a conocer. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la creación, hablamos es del poder de Dios, es lo que nos enseña Pablo en Romanos 1. Que el eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. Hermanos, la creación nos enseña que Dios es todopoderoso, sabio, eterno. La tentación y la caída que nos enseña, hermanos, que Dios es santo, que Él no juega con el pecado. Vemos a los descendientes de Set. Vemos que Dios es misericordioso, Dios de gracia al prometer a esa simiente de la mujer que iba a venir. Vemos que es fiel, porque, hermano, al final del libro del Génesis vemos cómo Dios va llevando a cabo su promesa, lo que Él había prometido. Vemos una vez más el diluvio, hermanos. Dios es santo y justo y no tendrá por inocente al culpable, pero también vemos que es un Dios de gracia. De hecho, la Biblia enseña, en el caso de Noé, que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios, hermanos, es un Dios de gracia, de misericordia. Volvemos a ver a la Torre de Babel, Dios con su justicia, con su santidad, hermanos, celoso. Y vemos que Dios es un Dios de pacto, que promete lo que cumple con la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al final, hermanos, como les digo, es Dios revelándose a sí mismo a través de todo este libro. Hermanos, ok, en relación a... Hoy vamos a ver, como les decía, el último capítulo de este libro, el capítulo 50. El capítulo 50. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo? Y ya lo vamos a leer. Hermanos, este capítulo comienza con un duelo, con un luto de José llorando sobre el cuerpo de su padre. De hecho, habíamos quedado la semana pasada que Jacob había muerto. Luego vemos que a José manda embalsamar a Jacob. Tienen un periodo de duelo de 70 días. Ellos viajan a Canaán, a Canaán para enterrar a Jacob, de acuerdo a lo que Jacob le había dicho. Vemos que los hermanos de José se preocupan porque su padre murió y ellos se llenan de temor. Esto es un resumen de lo que vamos a ver. José les asegura que no les va a hacer daño. Y al final de este capítulo vemos el final de la vida de José. Es el final de la vida de Jacob, es el final de la vida de José.
pero no es el final del plan de redención. De hecho, ese es apenas el comienzo de lo que Dios está haciendo a través de este pueblo. Hermanos, vayan conmigo a Génesis capítulo 50, vamos a leerlo, vamos a leer este capítulo. Y en este capítulo, hermanos, también vamos a ver como dos partes, dos secciones en este capítulo de 26 versículos. Vamos a ver la primera parte de la sepultura de Jacob, todo lo que conllevó la sepultura de Jacob, y luego del verso 15 en adelante sobre la muerte de José. Esas son como las dos partes que vamos a ver en este libro. Vayan conmigo a Génesis capítulo 50 y permítame leerlo. Yo no sé si hay algún hermano que lo quiera leer, no sé si está el micrófono disponible o para que ellos participen, o no sé si hay alguna hermana o hermano que lo pueda leer, sí, para hacer la clase un poco más. Amén. ¿Del 1 al 12 o del 1 al 14? Si quiere leer hasta el 14, hermano, la primera parte. Okay. Gracias. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón, el hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Amén. Gracias, hermano. Entonces, en esta primera parte, lo que estamos viendo es precisamente esa sepultura de Jacob que hace José con sus hermanos y aún parte del pueblo de Egipto en relación a la muerte de Jacob. Por supuesto, vemos un duelo, hermano. Aquí vemos a José llorando a su padre. Hermano, aunque nuestros parientes, amistades piadosos hayan vivido una edad avanzada, bien avanzada, y estemos confiados, hermanos, de que ellos fueron a la gloria, a la presencia del Señor, es lícito, hermano, poder sentir la pérdida y respetar su recuerdo aún llorándolos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en José, haciendo un duelo por su padre. Hermano, la gracia del Señor no nos destruye, por supuesto, sino que purifica, nos modera y regula aún el afecto natural, aún en medio del dolor, hermanos, y yo mismo estoy pasando por esto y sigo viendo la gracia de Dios obrando en mí, aún en medio de este duelo y de este dolor. Pero el alma, hermanos, el alma que se fue, que está fuera del alcance de toda muestra de toda muestra de nuestro afecto, es apropiado, hermano, respetarlos y honrarlos de una manera gozosa. Hermanos, José en este versículo, de hecho en el verso 1, vamos a ir verso a verso. En este verso 1, José lo que hizo fue mostrar su fe en el Señor y el amor que él tenía por su padre.
Dice que José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Hermanos, José está por supuesto dolido por la muerte de su padre y él mandó, como lo vamos a ver en el verso 2, que embalsamaran a su padre. Y es interesante, hermanos, ver lo que pasa a nuestros cuerpos, hermanos, una vez que nuestra alma, que llega a la muerte, esa separación de nuestro cuerpo y de nuestra alma, hermanos. Decía Matthew Henry, que él dice, vean cuán viles son nuestros cuerpos cuando el alma nos ha abandonado. Se ponen en muy poco tiempo fétidos y desagradables. Esto sin lugar sabemos que es así, hermanos, es lo que nos pasa, que como lo enseña la Biblia, por el pecado, del polvo somos y al polvo volvemos. Y en estos primeros versículos, hermanos, lo que estamos viendo es la muerte de Jacob. Él comenzó a llorar a su padre, aunque ellos estuvieron separados por mucho tiempo, ellos se reencontraron y esta muerte afectó a José de gran manera. Hermanos, el hecho de que José estuviera presente durante la muerte de su padre, la muerte de su padre cumplió la promesa que Dios le hizo a Jacob. Hermanos, Dios le había hecho una promesa a Jacob. Yo no sé si ustedes recuerdan en Génesis 46 que le decía a Jacob que José iba a cerrar sus ojos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos primeros versículos, a José cerrando los ojos de su padre. Y dice, por ejemplo, se los leo, Génesis 46:4 dice, yo iré contigo a Egipto y también te haré volver. Le dice a José cumpliéndole la promesa, y la mano de José te cerrará los ojos. Hermano, estamos viendo aquí lo que Dios le había dicho a Jacob, el cumplimiento de ello, de que José iba a cerrar sus ojos. Hermano, José, luego de besar del rostro de su padre, él le ordena a los médicos egipcios que embalsamaran el cuerpo de su padre. Y no podemos desconectar, hermanos, el hecho del contexto histórico en el cual se encontraba José, que era un contexto de egipcio. Ellos estaban en Egipto y eso era común en esa cultura, el embalsamar. De hecho, ese embalsamiento egipcio es un proceso extenso que ahora se conoce como la momificación. Eso fue lo que hicieron en el caso de Jacob, hermano. Eso es la momificación. No es más que cuando preparan el cuerpo, sin lugar a dudas, preparan su cuerpo, extraen, por supuesto, los órganos internos del cuerpo y remojan ese cuerpo con líquidos para preservarlo, con especias, le insertan especias al cuerpo, lo ponen en remojo para preservar el cuerpo. Y eso es lo que José está haciendo aquí con su padre, como preservando su cuerpo para poder trasladarlo a donde Jacob le pidió que lo enterraran junto a sus padres, Abraham e Isaac. Hermanos, sin lugar a dudas, este nivel de atención que recibió el cuerpo de Jacob era una señal de un estatus, de un gran estatus, de una posición importante en Egipto. Y por supuesto, vemos este proceso por el hecho de que José, él tenía un buen cargo con los egipcios, por eso están tratando a su padre de esta manera, porque no todo el mundo se trataba así, y de hecho ya lo vamos a ver, los niveles de detalle que se nos dan en esta sepultura. O sea, aún hasta los egipcios, los carros de faraones, aún los vecinos dicen que el luto era grande en Egipto con la muerte de Jacob. O sea, el punto es que Jacob, hermano, se está tratando como una persona importante en Egipto debido a José, su hijo. José era el segundo al mando de la nación. Y este embalsamiento lo que habría evitado era que el cuerpo de Jacob, por supuesto, se descompusiera antes de que José fueran a Canaán. Así llegamos al verso 3. El verso 3 dice, y se requerían 40 días para ello, para todo ese proceso de embalsamiento. Y dice que los egipcios lo lloraron 70 días. Hermano, estamos viendo la importancia que era Jacob no solamente para sus hijos, sino aún para el mismo pueblo de Israel, por lo que José representaba. O sea, era un duelo bien importante, hermanos. Todo Egipto pareció entrar en un periodo del duelo por el padre de José,
que el mismo Estado egipcio pareció patrocinar. Los eruditos indican, hermanos, que el periodo estándar de duelo en ese tiempo eran 72 días, de acuerdo al honor de la persona. Y a Jacob el duelo fue de 70 días. O sea, estamos viendo el nivel de importancia que tenía para esa nación. Inmediatamente después de morir, en el verso 4, Jacob les ordena a sus hijos que lo entierren en el mismo lugar donde había sido enterrado su padre, Abraham, y sus padres, Abraham e Isaac. Era una tumba familiar. Allí reposaban los cuerpos, como les digo, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca y de Lea. Y por supuesto, para llevar a cabo José esta petición de su padre que le había hecho en el capítulo anterior, José necesitaba el permiso de Faraón. Y es por eso que lo leemos en el verso 4, que José habla a la casa de Faraón y le pide permiso. En el verso 4 dice: cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón y dice: si ahora he hallado gracia ante los ojos ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar. Hermanos, José llevó esta solicitud que su padre le había hecho directamente a la casa de Faraón. ¿Y por qué? De hecho yo me hacía esa pregunta leyendo este texto y preparando esta clase. ¿Por qué José, si él era el segundo de Egipto, no fue directamente con el Faraón a pedírselo? ¿Por qué fue a la casa a los que estaban con Faraón? No está claro por qué no fue directamente hacia el Faraón después que pasaran los 70 días de duelo, pero dice que puede ser porque este individuo de la casa de Faraón podría tener más influencia que la que él podría llegar a tener por sí solo. Era como que un grupo. Otra posibilidad es que las costumbres locales le impedían a las personas comparecer ante el Faraón mientras el país estaba de luto. Por eso es que dicen como que fueron a la casa y no directamente a Faraón, porque el país estaba de luto y no era bueno hacerlo en ese tiempo. Pero más allá de cualquier caso, el punto es, hermanos, que José, él está honrando lo que su papá le había dicho que hiciera, que lo enterraran en la cueva de su padre. Él está honrando a su padre aún después de su muerte. Él les pide que en gracia, que debido a la reputación, él apela a la relación que él tenía con Faraón, al peso que él tenía, y él les pide, por supuesto, ese favor de enterrar a su padre en la cueva donde estaban sus padres. Y José dice que ha jurado, o sea, es un asunto serio el por qué José está pidiéndole esto. Dice: mi padre me juró, o sea, mi padre me hizo jurar, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. En el verso 5 vemos que justo antes de su muerte, como les decía, en el capítulo 47, vemos a Jacob que le ordena a José que lo entierre en Canaán. Él necesitaba el permiso de Faraón, y aunque sabemos, hermanos, que Abraham fue el que compró esa cueva, Jacob, dice, es probable que Jacob hubiera elegido su propio lugar de entierro, porque se nos dice el texto que Jacob cavó su propia cueva, y en esa cueva era donde él quería que lo enterraran. Sabemos que el terreno lo había comprado Abraham, pero cuando Jacob se reunió con José, que se mudó a Egipto, él tenía aproximadamente 130 años, y Jacob vivió aproximadamente 17 años antes de morir. Hermanos, en el verso 7, vemos en el verso 6 que Jacob presenta la solicitud, y Faraón le dice: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Aquí vemos una vez más la gracia del Señor permitiendo que se hiciera que se cumpliera la petición de José y que le había hecho jurar su padre. Llegamos al verso 7. En este verso, hermanos, es cuando José sube a sepultar a su padre, y dice: y con él subieron todos los siervos de Faraón. Dice: los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en tierra de Gosén.
dice del verso 9, subieron también con los carros y jinetes y era un cortejo muy grande. Hermano, es impresionante el nivel de detalle que se nos dan en la sepultura de Jacob. De hecho, yo leí un comentarista que él dice que no hay otra sepultura en toda la Biblia que nos dé el nivel de detalle que se nos da en Jacob y toda la importancia que esto tenía. El cuerpo de Jacob, hermano, el punto es que no solamente fue velado por su familia, sino por los grandes de Egipto. Ellos ahora conocían mejor a los hebreos y comenzaron a respetarlos. Los espectadores vieron, hermanos, esto como un llanto grande. Ellos lo vieron como algo que pasó, ya lo vamos a leer. Ellos decían, grande lamento es este, decía el verso 10. Dice, cuando llegaron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Se nos dice en ese verso. Hermano, José, como les decía, él está devolviendo el cuerpo de su padre, cumpliendo la promesa de enterrarlo en la tumba que la familia poseía. Ellos no viajaron solos, fue el gobernante, fueron muchas personas importantes de Egipto. Y dice, el grupo de los viajeros era lo suficientemente grande para incluir tanto a carros como a jinetes, hermano. Y esto era algo que caracterizaba a los egipcios, el poder, o sea, el poder militar que tenían. Y es posible que se trataran de soldados armados, aun cuando se habla de carros y jinetes, soldados armados enviados para proteger a la compañía durante el camino. En el verso 11 dice, cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Hermano, esto sin lugar a dudas fue un gran espectáculo, aún para las regiones vecinas. La noticia se había extendido rápidamente. Es importante, hermanos, en esta parte, ellos tuvieron, por supuesto, un gran luto, gran emoción, una gran ceremonia durante una semana, decía de José. Pero ya sea, hermanos, o no, es posible que los lugareños nunca llegaran a saber que este grupo de egipcios estaban allí para honrar a un patriarca cananeo. Ellos no entendían muy bien, porque recuerden que los egipcios estaban saliendo de su tierra y estaban yendo a Canaán, Egiptos, y hacían grande duelo por un hebreo. Ellos no estaban entendiendo eso, las naciones vecinas. Y ya sean cuáles sean las razones o no, el punto es que ese evento, hermano, fue significativo como para darle un nombre a ese lugar. O sea, debido a lo que estaba pasando, y eso era muy importante, cuando algo pasaba, la presencia de Dios se manifestaba, y lo vemos a lo largo del libro, ellos le ponían un nombre a ese lugar, era algo especial. Y eso es lo que están haciendo aquí con esta sepultura de Jacob. Dice, por eso llamaron el lugar Abel Mizrayim. Y eso es lo que significa, hermanos, Abel Mizrayim. La palabra raíz es Abel, significa prado, y hay unas variaciones, hay un juego de palabras, pero el punto dice, esta es una dolorosa Abel, es lo que más o menos dice, es un tiempo doloroso, es una rima de palabras con el duelo y el dolor. Hermanos, como les digo, en el verso 12, sus hijos, dice el texto, sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Aquí vemos, hermanos, a los hijos una vez más honrando aún a su padre en su muerte, siéndole fiel a lo que él les había dicho. Jacob les había dado esa orden, que él quería ser enterrado con sus antepasados. Él dice, durante los momentos antes de su muerte, Jacob le dio una orden a los 12 de que enterraran su cuerpo en Canaán, en el capítulo 49, verso 29. Él quería ser enterrado con sus antepasados en la tumba que le pertenecía a la familia. Anteriormente Jacob incluso insistió en que José le hiciera jurar que no lo enterraría en Egipto. Y entonces José lo juró no hacerlo para enterrarlo en la cueva. Hermano, el punto es que ellos están honrando a su padre. Ellos están honrando el mandato de su padre de enterrarlo en Canaán. Dice, pues sus hijos, el verso 13,
Pues sus hijos los llevaron a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita, junto con el campo, como heredad de una sepultura. El verso 14 dice: después de sepultar a su padre, regresó a Egipto, él y sus hermanos y todo lo que habían subido con él para sepultar a su padre. Aquí vemos, hermanos, a José una vez más cumpliendo su palabra, no solamente para con su padre de enterrarlo en Canaán, sino lo que él le había prometido a Faraón. Él le había prometido que yo voy a ir a enterrar a mi padre y volveré, dice, y luego volveré. Una vez más vemos a José cumpliendo su promesa, su palabra. Y así podemos entrar, hermanos, ya a la segunda parte de este capítulo. Ya estamos viendo la historia de la sepultura. Recordemos que Jacob era un patriarca, era descendiente de aquel a quien Dios le había hecho la promesa, y por eso Dios orquesta todo aún esa parte final para llevar a cabo su sepultura de esa manera, porque Jacob, sin lugar a duda, era un hijo de Dios a quien Dios le había hecho la promesa, y a sus descendientes. En el verso 15, si alguien lo puede leer, del verso 15 al 21 al 26. Amén. Adelante, hermano. Dice: muerte de José. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir: así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, no proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Amén. Amén. Hermano, aquí en esta segunda parte, como les decía, vemos es la muerte, ya al final de la vida de José. Y hay una situación que se nos da en este capítulo, en esta parte del capítulo, con los hermanos de José. Habiendo descrito la muerte y el funeral de Jacob, como lo habíamos visto en la primera parte, Moisés, quien es el autor del libro, nos habla ahora de los últimos días de la vida de José, en estos últimos versículos del libro. Después de enterrar a su padre, los hermanos de José, ellos se llenan de temor por su seguridad en Egipto. Ellos parecen que creían, que José, parece que creían que José había sido amable con ellos solo por amor de su padre. Y es por eso que ellos ahora entran en este temor y toda esta situación tensa con José, su hermano. Una vez que el patriarca se fue, evidentemente pensaron que José podría hacerles los mismos que ellos le habían hecho a él. Hermanos, es evidente que ellos todavía sufrían, los hermanos de José, ellos todavía estaban sufriendo la culpa y el miedo de lo que ellos habían hecho en el pasado. Recuerden que ellos habían vendido a José, José había sido esclavo y todo lo que ya hemos visto en el pasado. La Biblia no nos enseña, hermanos, si ellos le pidieron perdón a José, aunque mostraron, por supuesto, su cambio de corazón, como lo vimos en el 44, ellos fueron a José, pero parece poco probable porque su culpa y su desconfianza siguieron en ellos.
O sea, si ellos se habían reconciliado, ya habían restaurado su relación con José, porque ellos iban a volver a tener miedo. O sea, ellos seguían con la culpa y con ese temor de lo que ellos habían hecho. Parece que fue así, que ellos todavía seguían con esa desconfianza que persistió en el corazón de ellos. Sin lugar a duda, hermanos, la culpa, una de las notas que tengo, la culpa nos hace avergonzarnos de enfrentar a Dios y a las personas a las que hemos ofendido hasta que confesamos nuestros pecados, como nos los enseña, aún lo vemos en Génesis y en Hechos. Matthew Henry, un comentarista, hablando de esta situación con los hermanos, dice: una conciencia culpable expone a los hombres a un miedo continuo. Una conciencia culpable expone a los hombres a un miedo continuo, y es lo que está pasando con ellos. Ellos están en ese miedo, temor. Aunque ellos no tengan miedo, deben mantenerse libres de la culpa. Los hombres a menudo mienten cuando tienen miedo. Y es posible que en esta situación, hermano, es lo que los hermanos de José estén haciendo. El texto no es claro, no nos da detalles, pero el punto es que yo creo que ellos en su pecado, en su temor, ellos mienten y manipulan esta situación. Porque la Biblia no nos da registro de que ese fue el mandato de Jacob para con ellos. La Biblia no nos enseña eso, y eso es lo que ellos están haciendo. La Biblia no los enseña. Puede ser que lo haya hecho y no esté escrito, pero probablemente no fue así por el récord de los hermanos en cuanto a sus pecados. Es posible que los hermanos de José hayan tergiversado la verdad cuando afirmaron que Jacob le dijo a José que los perdonara. Eso era totalmente innecesario. Su hermano no era un hombre vengativo. Sin embargo, su confesión de culpabilidad fue genuina, incluso si mintieron. Ellos estaban de verdad atemorizados y le estaban confesando su pecado a su hermano una vez más. Los hermanos no pretendieron que sus obras no fueran malas. Ellos confesaron su pecado contra José usando 3 de los 4 principales términos hebreos para iniquidad. Ellos hablan de transgresión, de pecado y de mal. Ellos, dice el verso 17, vamos a leer el verso 17, dice: así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Ahí vemos las palabras que están en juego: pecado, maldad, mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Si ven la actitud del corazón de los hermanos, ellos están arrepentidos y ahora ellos se presentan ante José como siervos de Dios. Por eso es que los estudiosos hablan de que ellos tenían un arrepentimiento genuino en su corazón, porque están completamente humillados ante Dios y ante su hermano. Luego se nos narra: ellos profesan servir al Dios de su padre, rogando a José que imite la naturaleza perdonadora de Dios. Cuando ellos se identifican con Dios, como así como Dios nos ha perdonado, perdónanos tú. Y dice el texto que José lloró. Probablemente lloró porque sus hermanos no habían recibido su amor y comenzó a asegurarles nuevamente su perdón. Y es interesante, hermanos, que aquí es donde entra la pregunta de José. Dice José: ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy yo en lugar de Dios? Hermanos, lo que José básicamente quiso decir en esto fue: hermanos, yo no soy Dios y no me corresponde a mí vengarme. Yo te perdono. Es lo que José les está diciendo. Yo no estoy, con esa pregunta, él les está diciendo: yo no soy Dios. Yo no me voy a vengar. Es Dios el que se venga. Es el Dios el que está sentado en el trono. Yo los perdono. Y así dice: el pueblo de Dios confía en Él, no en sí mismo, para pagar a los transgresores. Y es lo que está haciendo José. Eso es lo que nos enseña Proverbios capítulo 20, verso 22. Que la venganza es del Señor. Es Dios quien va a dar el pago. Y así entramos en este versículo 20, hermanos. Este versículo 20. En el verso 20, que es un texto, hermano, glorioso, hermoso, que no sabemos de memoria. Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La vida de mucha gente. Dice el texto, hermano, toda la vida de José se resume en este versículo, hermanos.
José era un hombre que confiaba completamente en Dios. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El adolescente que conocimos en el principio de la historia tiene ahora más de 100 años, su vida se ha cerrado en el círculo, su vida ha cerrado ya el círculo y se dirige a sus engañosos hermanos. Hermanos, este texto, como lo dice aún el pastor MacArthur, dice, la sabia respuesta teológica de José ha traspasado la historia como la declaración clásica de la soberanía de Dios. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, Dios es soberano, Dios todo lo orquesta, ¿a qué texto nos vamos? A Génesis 50, versículo 20, lo que José está haciendo. Dios tiene todo bajo sus manos. Y yo tenía una cita, permítame si las busco, en relación a este versículo, hermanos. Denme un segundo, que se me pasó la página. Dice, denme un segundito. Hermano, el punto es que José, nosotros hoy día tenemos Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese texto, esa verdad, no la tenía José todavía escrita, pero ya la tenía en su corazón, hermanos, en que Dios, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Y eso es lo que él está diciendo, en otras palabras. Dios, el Dios que gobierna todas las cosas, es el Dios soberano y Él obra todo para nuestro bien y para el bien de su pueblo, como lo enseña este texto. Dice, y aquí es donde se habla, hermano, de la providencia de Dios. Hermanos, Dios sacó el bien del mal en el caso de esta historia de José. En palabras de la Confesión de Westminster, Dios en su providencia sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas para realizar un plan soberanamente predeterminado. Y eso es lo que Dios está haciendo en toda esta historia de José, hermanos. Nosotros nos preguntamos por qué José se fue a Egipto, por qué se tuvo ese encuentro, por qué llegó a ese lugar, hermanos, porque Dios soberanamente estaba llevando eso a cabo para preservar la vida de los hermanos de José. Para preservar los hermanos de José. Y nosotros, como lo veíamos en el capítulo anterior, con esa profecía que hacía de Judá, hermanos, sabemos que Cristo vendría por medio de Judá, hermano de José. ¿Qué pasa, hermanos, si José no está en ese lugar? Si José no está con sus hermanos y los hermanos de José mueren de hambre cuando ellos estaban en Canaán. ¿Qué hubiese pasado, hermanos? ¿Cómo Dios lleva a cabo su plan? ¿Cómo viene Cristo? Por eso es que Dios gobierna, hermanos, sobre todo, y Él obra para que se lleve a cabo sus planes para el bien de su pueblo, hermanos. Y en este caso nosotros sabemos que fue para preservar la vida, como dice el texto, de muchos y poder llegar así hasta Cristo y aún hasta nuestros días, hermanos. Dice, la verdad es que Dios anuló sus malas acciones para lograr un propósito. Escuchen esto, la verdad es que Dios anuló las malas acciones de sus hermanos para lograr un propósito que ni ellos ni José podrían haber imaginado. Hermanos, nosotros estamos miles de años después de esta situación de José y aún nosotros vemos lo más glorioso y un mayor inclusive entendimiento del que José dijo en este texto, hermanos. O sea, José, aun cuando lo entendía, hermanos, no tenía el panorama que tenemos nosotros hoy de Cristo, de aquel que vino, murió en una cruz y resucitó y salvó, hermanos. O sea, José aún tenía un entendimiento limitado de esta verdad, hermanos, y nosotros hoy tenemos la bendición de que tenemos ese entendimiento más claro a lo largo de toda la Biblia, de la vida de Cristo y de la palabra de Dios, con el nacimiento de la iglesia y de los apóstoles. Hay un cántico, hermanos, que lo tenía aquí escrito de William Cowper. Dice, no juzguéis al Señor con sentidos débiles, pero confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia ceñuda, dice, esconde una cara sonriente. Sus propósitos madurarán rápidamente, desarrollándose cada hora. Dice, el cogollo puede tener un sabor amargo, pero dulce será la flor. Y así vemos, la providencia tiene en mente cuestiones más amplias que simplemente nuestra comodidad o ganancia personal. Y eso es lo que está haciendo José.
Nosotros lo que hacemos en tiempos de dificultad, hermanos, probablemente todos los que estamos acá en tiempos de dificultad nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero para la respuesta que debe tener esa pregunta es siempre ellos. Ellos. Él nos permite sufrir para que otros sean bendecidos. Para que otros sean bendecidos. En su caso, esto significó, hablando del caso de José y sus hermanos, en su caso, esto significó mantenidos con vida durante una época de hambruna y que las promesas del pacto de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo se reafirmaran ante sus ojos. Eso es lo que estamos viendo en este texto, hermanos. Eso es lo que estamos viendo. Déjame avanzar. Luego entramos en el verso 21, dice, ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Hermanos, José, por ejemplo, él nunca buscó, hablando a nivel de aplicación, antes de entrar a esta parte, el verso 22, a nivel de aplicación, José nunca buscó vengarse de sus hermanos. Pero hacemos lo mismo cuando otros pecan contra nosotros. La verdad, sin embargo, también debemos perdonar incluso si nos resulta difícil. Y tengo la cita de Calvino. Dice, si tenemos un arduo conflicto con la impetuosidad de un temperamento enojado y la obstinación de una disposición al odio, debemos orar al Señor y por un espíritu de mansedumbre cuya fuerza se manifieste no menos eficazmente hoy, sino en los miembros de Cristo que antes en José. El punto es que tenemos que tener, hermano, ese corazón perdonador, de gracia, de compasión para con aquellos que nos hacen mal, como lo hizo José. Hermanos, nosotros al terminar Génesis, ¿verdad? Vemos, como les decía, es el final de la vida de Jacob, es el final de la vida de José, hermanos, pero es el comienzo de ese pueblo que Dios ha prometido levantar. Es el comienzo de ese pueblo. Ellos todavía empezamos a ver al pueblo de Dios creado, dice, todavía están bajo el gobierno de Dios, pero están fuera del lugar de Dios. Y tendremos que esperar a ver a los próximos libros en cómo Dios sigue llevando a cabo su plan de su pueblo. Ya para terminar, hermanos, y tener un tiempo de preguntas o de comentarios, en cuanto a Cristo en este libro, hermanos, sin lugar a dudas, como ya lo hemos visto a lo largo del libro, hermanos, el enfoque de Génesis es Cristo, toda la Biblia es sobre la persona y la obra de Cristo, y en las clases anteriores nosotros hemos dicho que José es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo, un pastor de las ovejas de su padre. Su padre lo amaba profundamente, fue aborrecido por sus hermanos, fue enviado por su padre a sus hermanos, otros planearon dañarlos, túnicas quitadas de ellos, fue llevado a Egipto, vendido por un precio de un esclavo. Estamos viendo las comparaciones de José y Cristo. Fue tentado, fue acusado falsamente, fue atado con cadenas, fue colocado con otros 2 prisioneros, fue exaltado después del sufrimiento. Estamos viendo las comparaciones de José y de Cristo. Ambos tenían aproximadamente 30 años, ambos lloraron, ambos perdonaron a los que les hicieron mal, salvaron a su nación. Hermanos, la comparación, por eso es que hablamos de José, es un tipo de Cristo. Sabemos que Cristo es mayor porque José fue pecador al igual que nosotros, pero sí tiene muchas cosas que nos mostrarían de una manera a Cristo. En Lucas 24, hermanos, y quiero terminar con este texto, en Lucas 24, versos 25 al 27, yo se los leo, dice, entonces Jesús, luego que Jesús resucita, se le aparece a los discípulos que van en camino a Emaús, y escuchen esto, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y fíjense lo que dice el verso siguiente, y comenzando por Moisés, hermano, nosotros estamos viendo a Moisés en el Génesis, y Cristo está diciendo, y comenzando por Moisés, dice, y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermano, Génesis es el libro de Dios, de Cristo. Es el plan de redención llevado a cabo por la persona y la obra de Cristo. Hermanos, nosotros en este libro
Nosotros en este libro, en esta clase, el hermano Samuel y yo y los que hemos estado acá, hermanos, lo que nosotros hemos hecho en estas clases es comenzar a ver a Cristo. Es comenzar a ver a Cristo como se ha revelado aún en este libro, en el libro del Génesis.